capítulo de la Orden de la Vieira en Cuba significa mucho para nosotros. Era una asignatura pendiente desde hace muchos años, y era un deseo de nuestro cofundador Fernando Amarelo de Castro, y no tuvo la suerte de poder verlo porque se murió un año antes de este evento, pero era su obsesión celebrar un capítulo de la Orden en el recuerdo y en homenaje de los gallegos que han buscado como destino Cuba, tantos gallegos como los que hoy hemos homenajeado en el cementerio, donde solamente en uno de los panteones nos decían que estaban enterrados más de 2000 gallegos, en el de Naturales de Galicia. Y además celebrar este acto en este centro gallego, que es el edificio más emblemático de la galleguidad. Y personalmente, yo creo que debemos agradecer al gobierno cubano que haya sabido mantener este edificio y que no ha caído en ruinas como otros muchos de La Habana. Y este edificio está flamante, gracias a la inversión que hicieron los gobiernos de Cuba en los últimos años. Y hoy podemos disfrutar de estas instalaciones que comparten, por un lado, las asociaciones gallegas en la primera planta, y donde los gallegos que venimos de España, pues podemos celebrar eventos como estos tan bonitos en este marco único de la galleguidad. Gracias porque hemos estado en una ciudad que para nosotros es emblemática desde el punto de vista del objetivo en el que creemos, que es Colón gallego. Esta mañana hemos estado en el cementerio de Colón. Aquí en Cuba todo suena a Colón. En nuestro acto hemos homenajeado a dos grandes escritores gallegos que han escrito las páginas más hermosas sobre Colón gallego. Y es curioso que haya más espíritu de pro Colón gallego aquí en Cuba que en la misma Galicia. Es algo inaudito, pero es una realidad. Bienvenidos a este encuentro de la galleguidad en La Habana que organiza la Orden de la Vieira, un colectivo de gallegos y afines con sede en Madrid que este año cumple 50 años de existencia, sus bodas de oro, y que integra a más de 1.500 gallegos en 28 países de 4 continentes. Agradecemos a las autoridades su presencia hoy con nosotros en este acto. Y damos ya la bienvenida y pedimos al Consejo de la Orden que por favor haga su entrada en la sala.